En el vídeo de hoy os enseño a montar y a configurar una placa calorífica para nuestros pollitos. Todos sabemos que cuando nosotros hacemos una incubación en casa y nos nacen unos pollitos, ahí no queda la cosa, tenemos que tenerlos en casa y tenemos que cuidarlos para que crezcan fuertes y sanos. No nos vale solamente con darles de comer y de beber, tenemos que hacer las funciones que haría una madre. Nosotros vamos a ser la mamá de esos pollitos y tenemos que darle calor. ¿Cómo lo solemos hacer? Muchas veces utilizamos métodos un poco más caseros, tipo una bombilla, tipos de resistencias de calor. Todos estos ejemplos ya lo habéis visto en mi canal y en mi perfil, pero hoy vamos a probar una cosita nueva. Me he comprado una placa calorífica, ¿vale? Es muy sencillo, el funcionamiento sería: esta placa de calor se calienta, los pollitos se pondrían por debajo y estarían calentitos durante todo su crecimiento, ¿vale? Y aquí os vengo a enseñar un poquito cómo va a ser el montaje y el funcionamiento, ¿vale? Lo primero que os quiero enseñar, sencillito, la placa calorífica con su termostato, por aquí abajo la placa metálica, los enganches de las patas, ¿vale? El sensor de temperatura y obviamente sus patas. ¿Cómo se monta? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer será apretar aquí, metemos las patas y lo bueno de esto es que es regulable. ¿Regulable para qué? Para las diferentes especies y obviamente para los diferentes tamaños porque los pollos van creciendo. Entonces tenemos que meter las patas por aquí. A ver, por ahí, otra pata. Ahora metemos otra por aquí. Y la última por aquí. Como ya habéis visto, es totalmente regulable. Que los pollos son más pequeños, ponemos las patas más cortas. Que los pollitos ya empiezan a crecer, vamos aumentando lo que es el tamaño de las patas, ¿vale? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser aprender a configurarla. La configuración es súper sencilla, no tiene mucha ciencia, ¿vale? Pero aún así os las voy a enseñar. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser subir las patas de aquí para que se pueda ver, y esta la voy a bajar un poquito. Pues chicos, ya se ha encendido nuestra placa de calor y os voy a enseñar el menú. El menú es muy sencillo, tiene el set, que sería el menú, el más, el menos y aquí la luz que indica que está calentando nuestra placa, ¿vale? Para subir y bajar la temperatura, lo único que tenemos que hacer es pulsar al set y ya, o bajamos, o, caso contrario, vamos subiendo, ¿vale? Y para que se quede guardada la temperatura, tan solo tenemos que esperar. Va a dejar de parpadear y se va a guardar la temperatura. ¿Veis? Desaguardado la temperatura. Si volvemos a pulsar el set, vemos que está guardado el 60, ¿vale? Luego tengo que decir que la incubadora tiene dos menús internos, ¿vale? De los cuales os voy a mostrar, pero realmente no tienen funcionalidad ninguno. Si dejamos el botón del set pulsado, vemos F1. Volvemos a pulsar y aparecen 120, que serían los minutos que tardaría una incubadora en dar el volteo. En este caso no nos sirve para nada. F2, 60, que serían los segundos que tarda en dar el volteo. F3, que sería para calibrar, que esto sí nos va a servir y ahora lo vais a ver. Y F4, aparece un 5, no tengo ni idea, puede ser los días de incubación, pero no tengo ni idea porque no le encuentro funcionalidad ninguna. Si volvemos a pulsar set, volvemos a la pantalla principal. Y luego tiene otro menú, que lo voy a explicar, sería dejando pulsar el set y el más, que sería P1, P2, P3 y P4, ¿vale? Tampoco le he encontrado funcionalidad en las instrucciones, no me aparece ningún tipo de datos, ni en internet he encontrado nada. Lo único que yo puedo llegar a intuir, después de estudiar tantas incubadoras, es las temperaturas mínimas y máximas a las que nos avisaría de que hay cualquier tipo de error, ¿vale? Ya sabemos que en algunas incubadoras, cuando la temperatura sobrepasa la temperatura que nosotros hemos indicado, pitaría para avisarnos de que hay un error, y cuando está por debajo lo mismo, muchas veces nos avisa también, ¿vale? En este caso he probado y no pita, ¿vale? Por lo cual
funcionalidades que tampoco nos sirven. Pero realmente para la placa de calor, con que suba y baja la temperatura y no la calibre, vamos bien. Siguiente paso que venimos haciendo, los que me conocéis ya sabéis cómo funciono yo aquí en mi perfil, vamos a calibrar nuestra placa calorífica. Para ello, quitamos las patas, aquí, giramos y vamos a colocarle unos termómetros y vamos a ver la temperatura que nos aparece en el sensor y la temperatura que nos marcan los termómetros. Lo primero, deciros que la placa calorífica viene configurada a 48 grados. Cuando ponemos los termómetros encima nos estamos dando cuenta que nos da una media de unos 35-37 grados aproximadamente. Por lo cual lo que voy a hacer va a ser subir la temperatura al máximo. El máximo, ¿cuánto me ofrece esta placa calorífica? 60 grados. Por lo cual la vamos a configurar a 60 grados y vamos a ver qué resultados nos ofrece. Ya estamos viendo que sube a unos 45 grados aproximadamente, entre 40 y 45. Pues chicos, después de 2 intentos ya tengo la temperatura exacta que nos da el termómetro y que nos indica nuestro termostato. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser probar la placa calorífica como si tuviera pollito debajo, pero en este caso va a ser termómetro. ¿Para qué? Para ver si realmente calentaría bien a los pollitos o no. Pues después de calibrar nuestra placa calorífica y de ver la temperatura que nos ofrece debajo, llegamos a una conclusión. La placa da la calor suficiente para que los pollitos estén calentitos, ¿vale? Sí que es verdad que me doy cuenta que la placa tiene poca potencia, es decir, aunque yo la tengo configurada para que me llegue a 60 grados después de la calibración, no suele sobrepasar los 46-47 grados reales. Aquí en la zona en la que yo vivo, que vivo en una zona de costa, que hace frío, pero tampoco es una cosa que sobrepase ciertos límites, no hay problema, ¿vale? Lo que ya no sé yo es si en ciertas zonas que sean más frías tendríamos suficiente con este tipo de placa calorífica, ¿vale? En un principio yo la veo bien, también es verdad que por regla general todos vivimos en casas que están aisladas, que tampoco es que hace frío, pero tampoco hace un frío excesivo. Yo creo que nos iría bien. Tenemos que tener en cuenta también que esto lo vamos a meter dentro de una criadora. Esa criadora va a generar también su microclima, por lo cual también va a trabajar un poquito menos lo que es la placa calorífica. Pues chicos, esta es la placa calorífica, la que os estoy presentando en el vídeo. Si os gusta la placa y queréis comprarla, en el cajón de descripción os voy a dejar un enlace que os lleva directo a donde yo la compré. Recordad que tiene publicidad, por lo cual lo único que tenéis que hacer cuando pincháis es darle al botón de saltar publicidad y os lleva directos para que la compréis. También recordaros que en ese cajón de descripción os voy a poner el enlace directo a todas mis redes sociales, por si os apetece seguirnos y ver el día a día de JJ Farmer. Chicos, en ese enlace también aparece mi dirección de PayPal, por si os apetece contribuir con la comunidad de JJ Farmer. Sois muchos los que me pedís que haga tutoriales de diferentes incubadoras, placas caloríficas, bandejas de volteo, y obviamente no me vendría mal que me echarais una manita para que yo pudiera tener acceso a todos esos materiales y poder crear el contenido que tanto os gusta y tanto os está ayudando. Si queréis seguir viendo vídeos de JJ Farmer, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi perfil y activar la campanita para cuando suba vídeos nuevos os llegue una notificación. Para yo saber que este vídeo te está gustando, regálame un like. Poco más chicos, que muchísimas gracias por ver todos mis vídeos, por todo el apoyo que me estáis brindando día a día y vídeo tras vídeo, y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y un besito.